¿Qué número es? Ahora. 14. 16. Ya no lo ves. Hola amigos, muy buenas tardes. Aquí nuevamente con su programa Dialogamos para Construir Bienestar, que simultáneamente salimos en Radio San Gabriel hoy miércoles de 14:30 a 16:30, en Onda Tarijeña, Tarija, miércoles de 14:30 a 16:30, Auténtica 30, Santa Cruz, miércoles 14:30 a 16:30, Causachuncoca, mañana jueves de 8 a 10 de la mañana, y Red Intercultural Cannabis jueves de 16 a 18 horas, como Pachacamasa en La Paz también, los jueves de 18 a 20 horas. Red Acro Potosí, viernes de 7 a 9 de la mañana, Radio América, Chuquisaca, viernes de 14:30 a 16:30. Nuevamente, Venecio, juntos aquí para compartir un diálogo sincero, fraterno, para que podamos encontrar siempre ese diálogo que siempre nos hace falta a todos los bolivianos, constante, y para que podamos sentirnos, ¿no?, que hay que dialogar para construir una nueva sociedad. Además, con un invitado de lujo aquí, el compañero Giovanni Sanamón. Bueno, muy buenas tardes, estimado Carlos. Un saludo fraternal, cariñoso a todos los hermanos, a todas las hermanas que nos siguen a través de las diferentes radios, por este medio también, y a quienes nos siguen por las redes sociales. En este programa dialogamos para construir bienestar. Y como siempre decimos, intentamos, vamos a decirlo así, reflexionar, dialogar sobre temas estructurales, es decir, aquellos temas que deseamos puedan ser modificados, transformados en aras de una construcción de una nueva sociedad. Así que bienvenido, estimado hermano Giovanni. Buenas tardes. Gracias, Venecio, por la invitación. Carlos, muchísimas gracias. Aquí estamos dispuestos a dialogar con ustedes. Bueno, como en las anteriores oportunidades, hemos ido viendo uno de los temas, el racismo, ¿no? Esto es un tema actual, es un tema no solo boliviano, es un tema universal. Mundial, pero en nuestra opinión decíamos que genera retrocesos incluso en el desarrollo, ¿no? o bloquea el desarrollo o obstaculiza el desarrollo. Entonces, en ese contexto no se puede prescindir de este concepto, de este hecho, como lo llamamos el racismo, y seguimos indagando. Como decimos, el objetivo es provocar espacios de reflexión, pero siempre con el fin de superar ellas. Y en este momento vamos a seguir abordando cómo surge el racismo, cuáles han sido los momentos constitutivos, o como muchos autores también suelen decir, de que es naturaleza el racismo. ¿Cómo lo ves, Giovanni? ¿Cómo surge el racismo? ¿Cómo se ha ido constituyendo el racismo? Para nada es una cosa natural, ¿no? Es una cosa que ha surgido históricamente y tiene un momento en el que atraviesa la idea de raza como una concepción que separa y clasifica y pasa a los seres humanos, ¿no? Las razas por lo general estaban ubicadas en el contexto histórico a los animales, pero los animales domésticos. Uno pensaría que la idea de raza nace de la ciencia y la biología, y no es cierto. Esa es una adscripción posterior. La raza generalmente se le atribuye a los animales que estaban domesticados por el ser humano, perros, gatos, caballos, sobre todo los caballos y la mezcla de las razas, pero no se le atribuye a los otros animales. Eso quiere decir que ha surgido del contexto histórico, social concreto, y que en un momento determinado de la historia ha pasado a configurar una forma de clasificación de los seres humanos. Y eso solamente se puede entender a través de 1500, es decir, por un lado con el proceso de emancipación de los europeos o liberación de los europeos del dominio de los árabes, y la posterior llegada de los españoles y la colonización y la introducción de ese concepto aquí en el área Yala con los indios y también, o con los indígenas, y también con los negros en la esclavización. Entonces hay un origen concreto, hay una forma específica de entender cómo ha surgido y cómo ha atravesado del campo de los animales domésticos
al campo de los seres humanos, ¿no? Entonces no se puede pensar que es un concepto ni biológico, porque no se origina en la biología, ni menos un concepto natural. Siempre ha habido selección, clasificación en todas las culturas. Hay culturas que se han negado a reconocer a otras como tales, como pasa con los aymaras y los urus. Pero no había una concepción de raza de los urus y no había una concepción de raza de los aymaras. Eso es una concepción más moderna. No puede atribuirse eso a cualquier espacio-tiempo, ¿no? Sería un gravísimo error, ¿no? Cuando tú dices la idea raza no es ni natural ni biológico. Es social. Es social. Es histórico. Entonces es posible ubicar en el tiempo y espacio. Claro, exactamente. Hasta la raíz, digamos, ¿no? Entre árabe y latino, ¿no? Ras, que significa cabeza, jefe, y raíz, reflex, que viene del latín. Entonces de ahí viene la atribución. Se atribuye generalmente a los linajes de los reyes, su raza en el sentido de linaje histórico, o a los caballos para diferenciar la mezcla, porque eso era importante. Pero es una construcción social. No, nadie ha analizado biológicamente las diferencias de rasgo, ni siquiera en términos de color de la piel, como una forma de diferenciar a los seres humanos. No había esa forma de clasificar. Las clasificaciones eran lingüísticas, históricas, por cultura, básicamente. Pero el racismo parte de esa etimología, nace de ahí. ¿Cómo nace, Pedro? Ahí pasa al proceso histórico, por ejemplo, en el caso de los españoles. Los españoles querían diferenciar, se habían librado de la dominación de los árabes, y muchos árabes que habían quedado ahí en Córdoba y en otros lugares se habían transformado a la religión católica. Y la religión católica, para los españoles, querían diferenciar los católicos, entre comillas, originales de los no originales. Entonces habían los que se llamaban marranos, que eran marranos, hijos de los judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces los españoles empiezan a aplicar la idea de que estos no son de raza pura. Entonces ahí se aplica a los judíos que quedan y a la descendencia de los judíos y árabes que quedan en España, se le inculca la idea de raza, como una raza diferente. Y es la primera vez que se aplica ese concepto doméstico de los animales, pero no tiene todavía una connotación estrictamente biológica, pero sí empiezan a diferenciarse color de piel y ciertos rasgos religiosos y culturales. Como ese mismo año ellos vienen aquí, entonces construyen la idea de esa raza con los indios y los indígenas. Y ahí aparece nuevamente esta idea de raza poco a poco más aplicada a los seres humanos, digamos. Pero recordad que los españoles que llegaron aquí no tenían nada de especial. Otros que tenían, porque realmente fueron los barcos que llegaron de España realmente era de lo peor casi. No, claro, si hablamos de España en el sentido de que es superioridad cultural, no es para nada. Es falso lo que dice el Mesa, por ejemplo, cuando habla de que somos producto de dos culturas poderosas. Una sí, lo que había en el Tahuantinsuyo, lo que había en el Ayayal. Pero los españoles no eran básicamente el patio trasero de una economía en la que no había contacto con nosotros, y eran la última referencia cultural, es cierto, es eso. Europa era una península. Si tú ves el mapa, Europa es península, jamás puede ser un continente. Tú llamas a India, por ejemplo, un país, pero puede ser más un continente que la península que es Europa. Ese es un tema político, por eso se vuelve eso ahora un continente, el continente europeo. Pero ese pedacito chiquitito que estaba muy arriba, fuera de la estructura económica del mundo, no tenía influencia directa, ni cultural, ni económica, ni política sobre el mundo, sobre el Asia, sobre los árabes, sobre los chinos. En algún momento los árabes intentaron colonizar y esclavizar a europeos, cuando los han encerrado en la Edad Media, pero tampoco iban, entraban, sacaban unos cuantos, los esclavizaban y luego simplemente no querían controlar ese territorio. No había un interés así geopolítico, si quieres, de controlar la península que hoy se va a volver Europa. Entonces no eran superiores definitivamente. En nada, salvo en tecnología que no era producto de ellos. La pólvora era invención china. Las armas ya se conocían mucho antes, ¿no ve? Los barcos y la mejora de la tecnología de los barcos es fenicia, aunque el dominio viene de los portugueses. Por eso Colón estaba casada con la hija del pirata más famoso de Portugal. Ahí aprende el tema de la factoría y la colonización. O sea, si hablamos de eso, lo que tú dices lo podemos desagregar para mostrar la enorme limitación que tenía España cuando vino aquí. Eso es cierto. Pero, antes de la invasión,
el color de la piel no tenía ninguna relevancia. No, en el caso de los chinos, por ejemplo, los chinos tenían dinastías, habían sido invadidos por los mongoles, y los mongoles tenían una tez un poco más oscura. Algunos chinos eran musulmanes, por ese momento no todos eran, digamos, confucionistas, y había una mezcla de razas ahí y de culturas, que no había el color como algo específico. Lo más importante era la cultura, en términos de dónde perteneces, a qué dinastía, a qué familia, a qué pueblo perteneces, aunque la idea de pueblo tampoco existía, pero sí la de familia, la de clan, la de jefe, eso se había. O en el caso de los chinos, dinastías, digamos, ¿no? Y eso era superior a otras. Esa era la diferencia. Y entonces, ¿cómo surge, cómo entender esta asociación de la raza a cierto tipo de color? Ahora, esa idea que nosotros tenemos es creada en el siglo XVIII, cuando ya aparece la ciencia. La ciencia, que es la que va a diferenciar y clasificar primero a los animales, a los insectos, a las plantas, y luego a los seres humanos como raza, empieza a perfeccionarse en el siglo XVIII. Pero es el momento en el que se desarrolla de manera más sistemática el racismo en el mundo. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, porque Europa está empezando a ampliar su colonización en el mundo, y no olvidemos que ya había conquistado África, había conquistado el Asia, y para ellos el diferenciarse respecto al color de la piel de los asiáticos, de los indios aquí, de los árabes, era fundamental. Y la ciencia empezaba a decir, tal como en los seres humanos en las plantas hay clasificación, en los animales, los seres humanos también se pueden clasificar por razas. Entonces, esa idea racista que nosotros tenemos más inculcada viene más de ese siglo que del principio, que era un objetivo político de los españoles para diferenciarse de los marranos, de los judíos y después de los indios, para mostrar también su superioridad, pero desde ese punto de vista. No contaban todavía con estudios científicos, ni esa construcción que ahora tenemos. Esa construcción que ahora nos viene por mezcla, somos mestizos, somos mezclados de dos razas, son sangres, son específicos lenguajes del siglo XVIII, cuando la ciencia empieza a construir un lenguaje sobre la idea de raza, ¿no? Pero es el momento, repito, en que había mayor expansión de Europa, mayor expansión de la condición colonial hacia el mundo. Eso tenemos todavía presente nosotros. En este hecho, como tú dices, en un inicio todavía no surge el concepto raza como para justificar la invasión. Claro, nada, y ni siquiera había invasión. Era un intento de querer expandir, digamos, Europa, que estaba encerrada, que no tenía capacidad económica, tenía la posibilidad de buscar primero las especies. ¿Y por qué buscaban las especies los europeos? Porque no sabían conservar el alimento. Aquí, por ejemplo, el chuño dura 20 años y es una tecnología civilizatoria poderosa. Los europeos no tenían esa tecnología, no podían mantener la carne o las verduras más tiempo, y eso es vital para poder invadir. Porque si tú vas a invadir a cualquier lugar, necesitas tener alimentos, provisiones. Y si no sabes conservar los alimentos, no puedes ir más allá de las fuentes de agua, las fuentes de comida. Entonces, las especies tenían esa función para los españoles. Y el oro, evidentemente, jugaba como un papel también importante para la economía. Pero no había la idea de invadir. Pero recordad que también la invasión española se da no por circunstancias de conocer América, se da por circunstancias de querer ir a la India, ¿no te parece? Ahora, ahí hay varias hipótesis. La idea, por ejemplo, de que Colón vino, como dice Menzies, con un mapa que ya lo habían construido los chinos, porque hay indicios de que hay contacto de los chinos antes de 1492. Y que evidentemente Shen He, por ejemplo, el capitán Shen He había navegado con barcos de junco mucho más, unos 60, 70 años antes que los españoles, y habían llegado a estas costas y habían construido un mapa del cual obviamente han tenido conocimiento los europeos en los años 1534, según este autor, y a partir de ahí que llega hasta Italia. Y por eso Italia, siendo genovés, Colón conocía algo de estos mapas. No creo que se hayan aventurado así nomás, pero me parece que esa hipótesis es plausible. Posiblemente ellos ya conocían, pero querían tener otro circuito, porque este circuito estaba negado por los otomanos y por los árabes. Ellos no podían tener mercancías de China, no podían comerciar con Asia, no podían intercambiar porque estaban cerrados. Entonces necesitaban otro circuito económico. Ese era básicamente uno de los objetivos más comprensibles, es ese, ¿no? Si el color de la piel antes de 1492 no tenía ninguna relevancia,
¿cómo adquiere a tener relevancia? ¿Cómo se asocia que cierto tipo de color podría concebirse como un estatus superior y cierto color de piel se podría inferiorizarlo, ¿no? ¿Cómo surge esto en los momentos históricos después de 1492? Bueno, primero tal vez ahí hay que recurrir a una hipótesis para ver que tiene que constituirse un tipo de pensamiento, de subjetividad, ¿no? Y los españoles, en eso tiene razón el Carlos, que eran inferiores cultural, política y económicamente, es como, ponemos un ejemplo, ¿qué pasa cuando un migrante latinoamericano va a Estados Unidos y se queda, digamos, 20 años? Y luego viene su pariente a Estados Unidos, él se cree más gringo que el propio gringo. Ese mismo fenómeno se ha podido dar con España, en el sentido de que ellos se sabían inferiores a la cultura china, árabe, y cuando vienen aquí son capaces de sentirse más superiores que los de aquí, dueños de una cultura que no les pertenece, porque esa cultura se ha generado durante milenios en lo que se llamaba en ese sistema mundo donde no teníamos nosotros todavía contacto. Se ha creado hace miles de años, toda esa tecnología que hemos descrito no era de ellos, y ellos se hacen como si fuera de ellos y fueran los detentadores. Entonces, un inferior en su condición subjetiva se vuelve superior por el hecho de la imposición que se da en la colonia, y ahí surge una primera idea que le va a dar forma al racismo posteriormente, la idea del esencialismo, ¿no? Que yo, por mis características esencialmente de color, de religión, de política, soy diferente esencialmente a vos, que tienes otro color, otra cultura, etcétera, etcétera. Eso para justificar la negación de los judíos, en el caso que hemos dicho de 1500, y para negar después y afirmar la superioridad sobre los indígenas en el Aviala. Ahí empieza esa idea de esencialismo, no todavía sustentada por la ciencia, pero sí un esencialismo producto de la inferioridad psicológica que tenían los españoles, porque ellos no eran dominadores. Por ejemplo, cuando los chinos empiezan a expandirse, no lo hacen territorialmente, salvo el Tíbet, pero cuando logran penetrar los territorios o ir a hacer intercambios, nunca van con la idea de que ellos son inferiores y les van a imponer, siempre van con la idea de que son superiores, siempre van con la idea de que son la cultura, de que todo lo que tienen es una cultura superior y mejor a las demás. Sí tienen esa idea, todas las culturas son etnocéntricas, pero no van con el prejuicio de decir esto es mío, porque ya se saben superiores. A eso me refiero. Esa es una primera idea que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Yo ya me sé superior culturalmente, pues no tengo complejos. En cambio, los españoles cuando llegan aquí tienen complejos de inferioridad, y cuando se encuentran con los indígenas, pero se encuentran con las culturas más exteriores de las grandes civilizaciones, constituyen fácilmente una superioridad, producto de su complejo de inferioridad. Yo creo que ese es el papel, ese es el principio que juega después para construir una idea de raza como diferencia esencial. Pero Giovanni, recordar que también que los españoles llegan con una, quizás yo diferenciar eso con lo que tú dices, vienen con un problema de superioridad, porque ellos se sentían mucho más cuando eran menos. Frente a nosotros, frente a nosotros, por esto digo. Pero frente a ese mundo sabían que eran inferiores, porque no podían, digamos, el mito de que Grecia se ha expandido Grecia hacia Menor, nunca ha llegado más allá. El imperio romano, entre comillas imperio, dominaba el mar Mediterráneo, que es el mar que hay entre el África y la península que ahora es Europa, y nunca ha llegado más allá. Y Alejandro Magno llega un poquito más allá, pero jamás, o sea, ninguna sociedad europea realmente se ha expandido como para decir que ha entrado a dominar el mundo árabe o ha entrado a dominar China. Jamás lo han hecho. Entonces eran inferiores. En cambio, los chinos tenían posibilidad de intercambiar seda, porcelana. Claro, habían avanzado mucho más. Habían avanzado las armas, la tecnología de barcos de los fenicios. O sea, había demasiada, y además el sistema económico de ese momento se basaba en el patrón plata, y la plata era extraída del Japón, y Japón era el centro de producción de plata con el cual se distribuía la economía de ese momento. Entonces, ¿quién se va a creer superiores como nosotros ahorita? Los artefactos son chinos, esto que tenemos aquí son chinos, probablemente lo que está aquí también es chino. Entonces, ¿qué pensamos? Que la cultura que es mejor que la nuestra es la china porque nos domina. Es lo mismo que pasa con un español que consume cosas de árabe, especies de árabe, y consume
porcelana china, ¿qué va a decir? Que es inferior. Esa es su subjetividad, es necesariamente de un inferior. Esos eran los que han venido aquí. Pero entonces podemos concluir diciendo que esta invención de superiores e inferiores es un mero hecho político. Político, militar. Político, histórico, militar, también geopolítico, es cierto, así empieza, pero utilizan esta diferencia de razas, la aplican a los seres humanos, la esencializan y posteriormente con la ciencia justifican. Pero en el momento donde Europa ya se puede expandir, la ciencia aparece como la que le va a apoyar su idea de que se justifican. ¿Por qué dominan? Porque son superiores. ¿Por qué son superiores? Porque son la raza superior. Ya es la ciencia la que justifica eso a partir del siglo XVIII. Entonces, si surge como un mero hecho político, militar, geopolítico, además de eso, es una mera arbitrariedad, claro. Es un mero hecho de fuerzas. Exacto, o sea, es un hecho arbitrario. No hay argumento que sustente que pueda tener algún indicio de superioridad. Para nada, para nada. Pero yéndonos más adelante, la primera vez que se aclara este punto científicamente es más o menos en 1954, 55. Del siglo XX. Del siglo XX. ¿Por qué? Porque la ONU, que se había creado después de la Segunda Guerra Mundial. 1948. Claro, después le pide a unos investigadores científicos, antropólogos, arqueólogos, biólogos, biólogos, hacer un informe sobre las diferencias de raza. Y ellos concluyen que no existen diferencias de raza entre los seres humanos. Estamos hablando de no más de 70, 80 años recién que la ciencia define que no hay diferencias de raza. O sea, no es algo que se sabía en el siglo XIX, no es algo que se sabía en el siglo XVIII, es algo que la ciencia recién establece a mediados del siglo XX. Pero no podemos negar que en la época de la colonia, por ejemplo, en esta parte del mundo, podemos decir que no se actuó en base a un racismo para la extinción de los indios en la mina o en otros quehaceres de los españoles. Podemos analizar eso pormenorizadamente. Compañeros, estamos en el programa Dialogamos para Construir Bienestar. ¿Qué dices tú, Beleze? Mira, esta construcción de una subjetividad superior, decíamos y decías también que es un mero hecho político, histórico. Y arbitrario, como lo has dicho. Arbitrario, ¿no? Es decir, no hay fundamento, argumento que pueda sustentar eso. Exacto. Sin embargo, esta invención de superioridad, inferioridad, ha ido construyendo y ha ido organizando una forma de economía, una forma de política y de cultura. ¿Cómo lo ves eso? Claro, tienes toda la razón, y ahí un poco venía la respuesta a lo que decía el Carlos, ¿no? ¿Qué pasa en la colonia? O sea, primero que hay que derribar el mito de que los españoles vienen y nos conquistan. Ese es el mito que maneja mucha gente de manera equivocada, errónea, porque los españoles tardan mucho tiempo para poder copar el territorio. En muchos lugares, por ejemplo, la famosa... No, por ejemplo, es que no tenían ejército regular. Los españoles que hay en los dibujitos, con escudito, con eso, aparecen 100 años después. Cuando los españoles recién tienen capacidad de dotar armas. No había ejército regular. Un ejército regular era el ejército de los árabes, de los chinos. ¿Qué es un ejército regular? Solo una civilización con gran capacidad de excedente puede tener un ejército regular. Porque necesitas pagarle el primero salario, luego también tienes que pagarle alimento, comida, habitación, todo al ejército. ¿Qué hacían los europeos? Reclutaban herreros, reclutaban panaderos, reclutaban todo tipo de gente para hacer sus cruzadas. No tenían ejército regular, entonces no venía aquí un ejército regular. Pues por eso tenías toda la razón. Entonces, ¿qué va a hacer contra millones de personas que viven aquí? La principal causa de muerte son las enfermedades. Los que trajeron ellos. Claro, esa es la principal causa de muerte. Y la segunda causa de muerte son las alianzas, porque aquí también habían conflictos, aquí también habían diferencias. Y los españoles conocían perfectamente eso porque habían hecho ese tipo de colonización en la franja occidental de África. Los portugueses bajan toda esa franja para colonizar. ¿Qué iban? Desembarcaban en la playa, se aliaban con los grupos más reducidos culturalmente del África y hacían las peleas entre las otras tribus, se casaban con la hija del jefe, hacían la alianza, agarraban el botín, volvían por el océano, no se iban a mar abierto, navegaban por la costa y se volvían nuevamente a Portugal. Ese era el modelo, por eso es que Colón
casado con la hija del mejor pirata el más grande pirata de Portugal, conocía muy bien ese sistema de navegación. Ahí inventan las factorías, sistemas de organización colonial. Eso aplica a Colón cuando viene aquí. Entonces, ese era su modus operandi, digamos, ¿no? En la mentalidad europea se decía que más europea, digamos medieval, se concebía que el trabajo manual es resultado del pecado original. Por tanto, por ejemplo, la nobleza europea no podía trabajar con sus manos. Es cierto. Esa concepción se va a ir asociando también cuando acá se produce la invasión europea y esta construcción de la subjetividad, llamémosle superior-inferior, también se va a ir clasificando la función económica para unos, en este caso para los inferiores, el trabajo manual, y para quienes se conciben superiores, el trabajo, llamémosle, más intelectual, digamos, ¿no? Claro, aunque eso, digamos, aquí llega tarde, porque aquí cuando tú ves el sistema colonial, cuando ya se instaura, digamos, 100 años después, 150 años después, recién hay un sistema colonial más o menos organizado, después de las reformas borbónicas. El objetivo de la clasificación de razas son más de 17, 18 tipos, digamos, indio con mulato, indio con negro, negro con mulato, cada uno es una raza. Y la clasificación de eso tiene el objetivo de tasar. Si tú eres indio así, tienes tanto de impuesto, y tienes así, etcétera, etcétera. Su objetivo era organizar el sistema colonial, pero ya con posterioridad, para fines tributarios, ¿no? No era pero otro. ¿acaso el sistema colonial no estaba organizado? Tenía su propia organización propia. En ¿no? este marco estaba, en este marco, digamos, racial, todavía empezando a racializar, pero por mezclas de mulatos, indios, negros con mestizos, etcétera. Había una enorme clasificación, una variedad de clasificación. Porque se recuerda que la misma situación colonial ha dado fruto a que haya también diferencias entre ellos, ¿no? Claro, ahora hay que tomar en cuenta varias cosas, digamos, ¿no? Como es muy lejos, por ejemplo, nadie se ubica que uno de los libertadores, o entre comillas, conquistadores de Chile, no es pues un español, es un negro. Es un negro que que conquista. ¿Por qué? Porque los españoles, como no tenían ejército regular, incluso prometían a los esclavos que ya venían libertades. Porque también les prometían a los españoles que venían títulos nobiliarios. Era esa la idea. Entonces, cuando termina ese proceso, recién se instaura un orden colonial más o menos consolidado, digamos, ¿no? Que ahí empieza a tener un principal problema, que son los descendientes, entre comillas, de los españoles, porque nunca los españoles tuvieron el objetivo de venir aquí a hacer colonias, sino más bien utilizaron esto para aprovechar y sacar ventajas, y los que quedaron aquí empezaron a armar, digamos, ciudades, que no habían aquí ciudades, y sobre la base de eso empezaron a construir un sistema de orden colonial, sobre todo de extracción de minerales, de plata, de oro, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, evidentemente la colonia o la invasión española fue más de saqueo, ¿no? Sí. De extracción de oro, plata, fundamentalmente. Fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo, ¿no? Gratis además. Sí. Pero lo que yo, volviendo casi al comienzo, Giovanni, ¿cómo podríamos ver, si no es el racismo no viene cargado del tema antiguo, sino viene cargado después? Ya cuando se ha creado las Naciones Unidas, tú dices que no se ha diferenciado antes. Claro, o sea, incluso fíjate aquí para el proceso de Moza, que es cuando la pelea que hace Zárate Vilca con Pando, aliado a Pando, pero ahí hay un tema del proceso Moza, cuando los indígenas matan a los soldados de Pando. Se hace un proceso para diferenciar por qué razón los han matado con tanta, entre comillas, saña. Y ahí se utiliza la teoría evolucionista, que estaba de moda, para decir estos indios de naturaleza son salvajes, son asesinos, etcétera, etcétera. En pleno principios del siglo XX, o sea, que la humanidad seguía justificando a través de las diferencias de raza. Ves los libros de texto de los años 70, 80 en Bolivia, escolares, tienen la diferencia de raza cobriza, raza amarilla, raza blanca. Eso viene de antes del 50,
¿lo ve? La ONU en esto que te digo recién hace un informe final que concluye que no hay varias razas, sino hay una sola raza. Y eso es reciente. Por eso es que nosotros tenemos todavía el tinte de que hay diferencias de color y que esas diferencias de color son esenciales, son inherentes al color, que cada color corresponde a una raza y una raza corresponde a una característica. Eso es algo que todavía está instalado, digamos, en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, y aquí en Bolivia lo hemos vivido también, ¿no? Pero se da siempre en países más desarrollados, ¿no? No creas, porque a nosotros, digamos, nosotros tenemos complejos de inferioridad también. Pensamos que un doctor, digamos, que es Mucho más, choco, ¿no? lo ves solamente, dices doctor, y sin que te diga nada, agachas la cabeza, o ya no hablas como cuando no estás con él. Cuando no estás con él, te solayas, te explayas, hablas lo que sea, pero lo ves al doctor, lo ves un blanco, y Te bajas la cohibes, cara. ¿no? Ahí está el colonialismo que hay que descolonizarse, digamos, la racialización que está en nuestro cuerpo. Porque ni siquiera es en la cabeza, es en el cuerpo. Tu cuerpo se baja, tu cuerpo empieza a sentirse menos, tu cuerpo empieza a agacharse. Es tu cuerpo el que trabaja también ahí, ¿no? Claro, pero eso ya es un proceso Largo, de de constitución histórico, largo, ¿no? Pero hay que desarmarlo para no pensar que eso primero es natural, eso es falso. Segundo, que es algo biológico de principio, ¿no? La ciencia es la que ayuda muchísimo a eso, pero después, no, al principio no había ciencia. Al principio era la religión la base de esto, ¿no ve? La religión, la cultura, esa era la base. Quiero insistir esto con el proceso histórico. La economía absolutamente se ha ido racializando. Sí, con la colonización. Con la colonización, es decir, de que los indios o los indígenas van a ir siendo sometidos a aquellos trabajos que ellos no podían hacer, porque desde la mirada de ellos es inferior y por tanto los inferiores deberían de hacer eso. Exacto. ¿No ve? De la misma forma la política, ¿no? La política no pueden estos indios que no tienen alma, que son casi animales, tomar decisiones, si no son ellos. ¿No? Y lo mismo se puede decir en el ámbito cultural, que todo aquello que es la cultura de los pueblos invadidos, en este caso aymaras, quechuas, guaraníes, etcétera, de modo absolutamente arbitrario se va a ir constituyendo como absolutamente inferior. Exacto. Ahora, hay varias cosas que hay que anotar que a veces uno no nota. No solamente ha sido sobre los indios indígenas ni sobre los negros, sino sobre los propios europeos. Es decir, cuando se expande la colonización en el mundo europeo, los europeos, que son la élite, también tratan de colonizar e inferiorizar a sus pobres, pero también a otras culturas. Por ejemplo, los ingleses respecto a los irlandeses han sido mucho más salvajes. O sea, los han explotado casi como a negros a los irlandeses. Consideraban a ellos inferiores, pero también consideraban a los pobres inferiores. Ahí se junta el esencialismo con el darwinismo, porque ellos dicen, los que son pobres, fracasados, mendigos y ladrones, naturalmente la sociedad debe tratarlos o matarlos o corregirlos o hacerlos trabajar gratis, casi como esclavos. Pero también aparecen después en el siglo XVIII aparecen los árabes, los kulis que se llaman, que son los chinos, que igual son con contrato, llegan a trabajar aquí, llegan a trabajar a Cuba, llegan a trabajar a Brasil, llegan a trabajar a Inglaterra. Entonces hay un proceso, diría, de colonización y de racialización hacia afuera, con los otros que serían los indígenas de la Via Yala, los africanos, los chinos, pero también hacia adentro, con los pobres, con los excluidos y las propias otras culturas, que estaban dentro, como los irlandeses y otras que ellos consideraban inferiores. Eso es algo que también hay que notar, que ha sido brutal el proceso de racialización, ¿no? Sobre las culturas diferentes, pero también sobre ellos mismos, ¿no? Eso creo que es importante reconocer, porque cuando se habla, por ejemplo, de que en el mundo ha habido liberalismo, ese liberalismo, por ejemplo, los padres de la patria, Jefferson, Washington, eran propietarios de esclavos. O sea, ellos decían libertad para los seres humanos, pero eran propietarios de esclavos. Lo mismo con la Revolución Francesa. Hacían la Declaración de los Derechos del Hombre, pero eran los blancos, no incluían los negros. La gran paradoja aquí es que la primera constitución moderna, digamos, en el sentido de que todos somos iguales, la da un negro, Toussaint Louverture, en 1880, ¿no? Es decir, cuando se libera Haití era una colonia francesa, se libera Toussaint Louverture
plantea que aquí nadie se va a discriminar por ser rojo, por ser negro, por ser blanco. Todos tenemos las mismas condiciones. Eso lo dice un negro, no lo dice ni un español, no lo dice ni un inglés, no lo dice ni un norteamericano, y menos un francés, lo dice un negro. Y es en América Latina, es en Haití. Ahí recién aparece otra concepción. Pero hasta antes de eso, yo diría que incluso los propios europeos, entre ellos mismos, se colonizaban hacia adentro. La colonización y la racialización tenía dos aspectos: hacia afuera, hacia las otras culturas, pero hacia adentro, hacia sus propias culturas diferentes, y hacia los pobres, los mendigos, todo lo que dejaba el proceso de colonización. Los trataban como esclavos, disponían de ellos, si no podían casarse, si tenías un hijo sin el permiso del amo, no te podías casar. Entonces había el mismo control, como si fuera algo extraño inherente a él, digamos, ¿no? Entonces hay que mirar la racialización en sentido bien amplio. Pero ¿por qué se da? Mira, por ejemplo, vuelvo a insistir en el tema de España y países que son parte de Europa hoy en día, eran países evidentemente pobres también, pero su población no pudo superar muchos escollos de educación, porque evidentemente, como Eduardo Galeano en su libro Espejos, dice, por ejemplo, que casi todo, los chinos lo crearon, casi todo. Sí, ¿no? básicamente. Lo que es el proceso, ¿no? Pero, ¿cómo los españoles no lograron, vinieron con una hazaña muy fuerte hacia América, como tú dices, quizás a sabiendas que ya lo habían colonizado o lo habían conocido los chinos, pero cómo logran que no puedan superar su propia idiosincrasia los españoles? Porque vinieron con una hazaña bastante alta hacia estas tierras. Ahora, ahí hay que ver que no hay idea de nación ni de España, ¿no? Son castillos. O sea, Europa, digamos, desde el siglo XII, XIII, XIV, XV hasta el XVI, es una península controlada por familias. O sea, los duques, los archiduques, la reina, las reyes, eran familias. El primo de tal era archiduque de tal, se casaba con tal. Así controlaban la península. Y los demás eran lo que llamamos en términos técnicos siervos que tenían sus castillos. Entonces había por lo menos 500 ciudades-estado en esa península, de las cuales, por ejemplo, Castilla era una, y alrededor estaba Aragón, estaba otras de las cuales él era su reino, era un reino de varias ciudades-estado. No había nación española, no había concepto de nación. Cuando vienen aquí tienen esa misma idea. Por eso es que los suyos que tenemos aquí en el Tahuantinsuyo son interpretados como nación. Pero ellos entienden nación en esa época como si fueran ciudades-estado, no como estado que nosotros entendemos ahorita. No había esa idea de que somos una nación con fronteras, no. Era un estado donde la familia administraba y debajo había un reino, su ejército y los campesinos que eran siervos que trabajaban para él. Ciudades-estado, esas eran lo que eran, no había eso. Entonces, de ahí a que pueda pasar a convertirse en nación España, eso va a pasar 200, en el siglo XVIII, XIX recién. Los propios, ¿quién es el que hace ese proceso de unificación para que Europa transite eso? Es sobre todo Napoleón, y a través de la guerra imperial. Napoleón conquista gran parte de Europa e introduce ahí la idea de nación de la Revolución Francesa. Sin eso tampoco los europeos hubieran podido ser nación, lo que tenemos ahora. A veces nosotros pensamos que es la España de ahora, no, eso no existía. Eran Castilla con el castellano, porque Aragón hablaba otro idioma, los vascos hablaban otro idioma, cada uno hablaba bastantes lenguas. Claro, era diverso, no era una sola. Entonces aquí vienen los de Castilla, porque Castilla dominaba ese reino, y imponen el castellano. Por eso el término específico no es español, sino es castellano. No había nación. En ningún lugar de Europa había una nación como la hay ahora. Entonces no nos han colonizado las naciones. Nos han colonizado esas ciudades-estado que han venido aquí así, sin un ejército regular, y que en el proceso de colonización se han vuelto naciones y poderosas. Ahí recién, por el proceso colonial se han vuelto, gracias a nuestro trabajo, gracias a las tierras que habían aquí, gracias al oro que había aquí, gracias a muchas cosas que vienen aquí. O sea, su desarrollo se debe a nosotros. Se basa en el trabajo gratis de esclavos, pero no solamente de los negros, de los indígenas, también de los chinos, de los árabes, pero también de ellos mismos, de sus propias culturas, que las inferiorizaban ellos, ¿no? Era una élite que va a manejar esta ideología, ¿no? Una élite que se va a convertir después en la que se va a hacer cargo del capitalismo, ¿no? Claro, pero la inferiorización en ellos internamente no fue como fue, digamos, acá
acá con los pueblos indígenas. En el sentido de que en muchos casos sí, y no en todos los niveles, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, disponían de ellos, disponían de sus matrimonios. Si querías te casabas con el permiso de ellos, no te podías casar sin su permiso. No podías tener familia sin su permiso. O sea, básicamente era una hipocresía decir que eran libres los propios europeos, porque solamente una élite era la que disfrutaba, porque ellos se justificaban después con el darwinismo. Lo que pasa es que yo soy élite, ¿por qué? Porque la vida es así. Hay gente mala, biológicamente negativa, a la que se debe esclavizar, la que debe trabajar, porque si ellos no hay esclavos, no hay posibilidades de que haya... Incluso utilizaban el ejemplo de Grecia. Ahí decían, Grecia es nuestro ejemplo. Grecia tenía una sociedad gloriosa de la libertad, pero porque habían esclavos. Entonces los esclavos ahora son los negros, pero también son los propios europeos pobres, excluidos, o otras culturas que también son inferiores por naturaleza. Empezaban a justificar de esa manera. Por supuesto que la masacre y el exterminio que ha habido aquí ha sido muy grande, pero un datito, fíjense, el número de esclavos africanos que utilizaba Inglaterra, ha sido superado por el número de indios que han ido como semi-esclavos a trabajar para los ingleses. O sea, es decir, en términos numéricos tú dirías que ha habido más esclavización en la India de los ingleses que sobre los africanos. ¿Cómo te explicas eso? 20 millones de semi-esclavos de la India trasladados a las fábricas y a la producción de los ingleses. Mucho más que los negros que habían sido también extraídos del África. Entonces, la verdadera esclavización es en el siglo XIX y XX, mucho más que ahí empieza, en 1492 empieza ese proceso, pero no es que ahí se da automáticamente, empieza ese proceso. Pero dime, en ese periodo, ¿por qué nos reducimos tanto a la población? Porque la población en estas tierras, parte de América, era bastante alta. ¿Y dónde se reduce la población bajo ese criterio? ¿En dónde? ¿Aquí en América? Sí. Bueno, primero por las disputas que habían aquí. Segundo, por el tema de las enfermedades. Hay datos que muestran que la viruela y otras enfermedades que han sido introducidas por los españoles son las que mataban así a los indígenas de manera brutal. A veces llegaban los españoles a pueblos, ya no había nadie, todos estaban muertos, porque el informante había trasladado la enfermedad, y hasta que llegan los españoles todos morían. Entonces era una de las principales. La segunda, las disputas que siempre habían aquí, digamos, ¿no? Los incas organizaban un sistema, pero también había reinos o señoríos que eran más grandes y más chiquitos que estaban en disputa, que estaban en cierto paz relativa, porque el inca estaba ahí, pero una vez que el inca es sometido, estas rivalidades vuelven a resurgir. Y el español lo que hace es alianzas, como ha pasado con los tlaxcaltecas para derrotar a los aztecas, ¿no ve? La alianza de Cortés con ellos para derrotar a los aztecas. Luego de que los tlaxcalas derrotan a los aztecas, van a su lugar normal, no se hacen problema. Los españoles no los colonizan, simplemente los usan para derrotarlos, y una vez que lo derrotan y entran ahí, ellos siguen viviendo en su espacio. Pareciera como si ahí todavía no había llegado la colonización. Por eso es que digo, hay que quitarse el mito de que llegan inmediatamente todo lo colonizan. Eso no es cierto, ha pasado mucho tiempo para que se dé ese proceso, ¿no? Pero este proceso de, llamémosle, de racialización, no sería vista como una mera justificación para saquear la riqueza natural y para someterlos a una explotación. Eso era sobre todo posterior. Bueno, en principio son las primeras discusiones de los curas, ¿no ve? Sepúlveda, Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria. Ellos discuten, pero justifican ante sí mismos, ¿no? Tal vez nosotros le damos demasiada grandilocuencia. Ellos se justifican a sí mismos por qué están haciendo eso. Porque ahí no hay que olvidar lo que tú decías, ¿no ve? Esa división entre los que intelectualmente hacen y los que trabajan manualmente era de la Edad Media europea. Y ahí los curas eran definitivamente la élite de Europa, porque se dedicaban a estudiar, manejaban muchos idiomas, conocían todo. Y la discusión esta que vemos entre los curas de Guinness de Sepúlveda es por eso, porque eran gente muy inteligente, pero era una gente muy inteligente que era una élite respecto a la gran mayoría de campesinos, de la gleba y gente pobre que existía en los reinos de Europa. Entonces esa diferencia, por eso es que viene esa justificación de ellos. Ahora, leído aquí ahora, hay que tomar en cuenta que ningún árabe, ningún europeo, ningún asiático, ningún chino le interesaba saber lo que estaban discutiendo ahí en ese lugar. Era un lugar muy aislado todavía Europa.
en el siglo XVI. 17, 18 ya cobra otra relevancia, porque aparece la Declaración de los Derechos del Hombre, aparece otro contexto, y ya desde ahí podemos mirar de manera diferente ese debate. Pero yo creo que hay que circunscribirlo a ese momento, digamos, ¿no? Yendo un poco, a ver, un poco para finalizar esta primera parte, ese racismo, ¿cómo se va consolidando en ese periodo colonial hasta nuestros días, Giovanni? Bueno, yo creo que primero hay que tomar en cuenta que hay la expansión, aparece el capitalismo moderno europeo de manera más específica, producto primero de la colonización, y eso les da la fuerza suficiente para justificar el proceso de expansión colonial mundial, ¿no? Porque empiezan aquí, continúan, ya estaban en África, continúan en África, se van hacia el Asia, y al final, en la guerra del opio, logran colonizar China, pero nunca invaden todo China, solo Hong Kong, y a través de Hong Kong introducen la economía mercantil capitalista, y ahí podemos decir que por primera vez hay un sistema único que domina el mundo, después de la caída de China a través de la guerra del opio. Pero antes de eso China todavía no tenía, es por eso que China tiene el poder, tiene todavía la capacidad. Entonces me parece que hay que primero tomar en cuenta eso, para ver cómo es que se ha consolidado ese proceso. Sin la expansión colonial, sin el desarrollo de la modernidad y del capitalismo, hubiera sido muy difícil consolidar ese sistema colonial racializado en el mundo, porque después ya se consolida y aparece Europa con los blancos, los superiores, la ciencia viene de Grecia, la religión viene de Grecia, la política viene de Grecia, todo viene de Grecia. Ya es una construcción, como dice el Venecio, artificial, histórica, arbitraria, cuando ellos ya tienen el poder. Cuando ellos ya tienen el poder, tienen el control del mundo en términos de expansión capitalista, construyen esta narrativa para justificar ya su expansión, su dominio y legitimarlo. Es decir, ¿por qué dominan a los europeos? Porque son los más superiores. ¿Por qué son superiores? Porque es el origen de todo. El origen de la ciencia, el origen de la economía, el origen de la política, el origen de la religión. Todo nace en Grecia. Y paradójicamente, los griegos eran blanquitos, los europeos son blanquitos. Entonces uno hace la relación y toda la historia empieza y termina en los blanquitos. Bueno, nos quedamos con un poco más y para volver en la segunda parte, hermanos. Dialogamos para construir bienestar.